El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias por acompañarnos, por compartir, por discrepar también, que es parte consustancial, obviamente, de la libertad de expresión. Agradezco a quienes discrepan, a quienes miren con los comentarios que generamos acá, porque están ahí, al pie del cañón, escuchando este espacio de noticias. A ver, hablemos de todo este caos. Guillermo Lasso hace una declaración que es grave, a mí me parece grave, es grave. Lo que ha denunciado ayer Guillermo Lasso es grave, pero sería interesante saber cuáles son las pruebas. Lasso ha dicho que hubo un intento de golpe de Estado luego de la primera vuelta electoral, no presenta las pruebas. Asegura que hay presencia extranjera con plata y persona a favor de la otra candidatura, no presenta las pruebas. Y ayer un articulista, Simón Espinosa, plantea que los militares se conviertan en árbitros del caos institucional que enfrenta la República. ¿Qué está pasando? Le quiero preguntar a Hernán Reyes, catedrático que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Reyes? Bienvenido. Buen día, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación es difícil porque parecería ser que se va enturbiando el ambiente electoral para la segunda vuelta. Ya no se trata de debates o de polémicas alrededor de planteamientos o propuestas de los dos candidatos finalistas, sino que creo que sube el nivel de intensidad de esta campaña de miedo. A mí me da la impresión de que están jugando con el miedo de los electores y al mismo tiempo están generando sensaciones de preparación para un eventual resultado que les sea negativo. Por eso es así de grave las palabras y las declaraciones del candidato Lasso. Luego de que efectivamente él se prestó para un acuerdo extra legal, digamos, con el candidato Yacu Pérez, luego de la primera vuelta. Después se desdijo, se echó atrás para el acuerdo, y luego de eso ahora está prácticamente acusando de que el candidato Yacu Pérez, que lo que había pedido es la revisión de un número significativo de votos, ¿no es cierto?, de actas, estaría prácticamente detrás de un intento de golpe de Estado. Todo está relacionado, y bien hace usted, Fabricio, al relacionar el malhadado artículo del señor Simón Espinosa, que Diario El Comercio, también desdiciéndose de su trayectoria histórica, permite la publicación. Las palabras de Lasso están íntimamente relacionados. Ambos hablan de la posibilidad de un intento de golpe de Estado, la posibilidad de una desestabilización democrática, la presencia de intereses extranjeros, de mafias, según dicen ellos, en el proceso electoral, y la necesidad, de alguna manera, de hacer frente a esto. En ese sentido, Simón Espinosa es mucho más claro, digo yo. O sea, mucho más claro entre comillas, ¿no? Entre comillas. O sea, pero él ya pide algunas cosas específicas. Pide que intervengan los militares. Exactamente, y no solo eso, ¿no? Él está directamente encaminando su artillería contra el candidato Arauz. Está hablando de un financiamiento de criminales, dice él, sin ninguna prueba frente a eso. Está hablando de que los miembros del Consejo Electoral sean reemplazados de una vez, es decir, está yendo más allá de eso, que se declare nula la primera vuelta electoral. Se dará cuenta el señor Simón Espinosa de lo que está diciendo. Pero otros he pensado que ya hay senilidad en las declaraciones y en las palabras de Simón Espinosa por razones de edad. Pero más allá de eso, yo creo que hay claridad, porque se nota que hay una suerte de pseudo-argumentación compartida con el candidato Lasso. Y por supuesto pide intervención de Contraloría, intervención de Fiscalía. Es decir, Simón Espinosa, por un lado, con la una mano, está prácticamente aupando y está llamando que se desestabilice todo el proceso electoral, incluyendo el cambio de todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral, la intervención de instancias externas, el desconocimiento de los resultados de la primera vuelta, etcétera. Y por el otro lado, está haciendo el llamado más grave, un llamado, yo diría, casi fascista, a que las Fuerzas Armadas y la policía
en palabras de él, que deben ser obedientes y no deliberantes según la Constitución, dice que es una obediencia a los mandatos constitucionales y que en ese sentido hagan un pronunciamiento constitucional. La policía y las Fuerzas Armadas no pueden hacer ningún pronunciamiento constitucional, no les compete. A ellos les compete someterse simplemente al orden civil. Y si a esto les agregamos ciertas palabras un poco, yo diría, complicadas que expresaron altas autoridades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas hace pocos días, nosotros tenemos un panorama preocupante. Hay un tercer actor también en este libreto, porque este es un libreto tramado por quienes apoyan al señor Guillermo Lasso, y está clarísimo. Es el señor coronel Mario Pazmiño. El señor coronel Mario Pazmiño funge de director ejecutivo del llamado Observatorio Electoral o Observatorio Ciudadano Electoral. Se creó en diciembre del 2020 y que curiosamente tiene entre sus integrantes al señor Simón Espinosa. Nosotros leemos las declaraciones en El Ojo Digital, por ejemplo, que ha hecho el coronel Pazmiño, alguien muy conocido porque fue acusado de ser prácticamente de servir a los intereses de la embajada norteamericana antes que a los intereses del ejército ecuatoriano, por eso fue destituido. Si leemos las declaraciones del coronel Pazmiño, leemos ya todo el tema de la amenaza del socialismo en toda América Latina, porque eso es lo que dice él, y en ese sentido la necesidad de frenar a como sea procesos desestabilizadores de la democracia. Es decir, este tal Observatorio Ciudadano Electoral no es, como dijeron ellos, un observatorio apolítico, como debería ser un observatorio que garantice el proceso electoral. Está compuesto por gente que tiene clara intencionalidad política y posición política. Acordémonos que Pazmiño fue director provincial del Partido Social Cristiano elegido en 2016. Ahí están las noticias que dan cuenta de eso. Y en ese sentido, esta alianza entre Creo y los socialcristianos está yendo, yo creo que se salió de sus cabales, y ante la, digamos, posibilidad de que no ganen la segunda vuelta, están echando mano de toda esta pseudo argumentación que yo creo que pone en riesgo y en peligro la propia estabilidad del proceso electoral y la propia estabilidad democrática del país. Ellos son los que están poniendo en riesgo la estabilidad democrática del Ecuador. Frente a eso, a ver, yo hice hace minutos un análisis crítico sobre, por ejemplo, las declaraciones del candidato Lasso expresadas ante los embajadores. Él habla de un intento de golpe de Estado. No sé a qué se refiere porque no presenta la prueba del golpe de Estado. Yo le pregunto a usted, Hernán, ¿usted cree que hubo un intento de golpe de Estado como lo denunció Guillermo Lasso ayer ante los embajadores? En absoluto. Lo que hubo es un reclamo al que tenía derecho y sigue teniendo derecho. Por eso ha acudido a lo contencioso electoral el candidato Yacu Pérez. Además, un reclamo que tiene razón de ser. Cuando uno analiza las urnas en Guayas, yo al menos tengo mis serias dudas de que se esté manejando, en el caso de cada una de las actas del Guayas fundamentalmente, se esté manejando con transparencia el proceso. No tanto por el Consejo Nacional Electoral como tal, sino por quienes presiden las juntas, que han sido, habría que ver quién expuso a estas personas y finalmente qué sucede al respecto. Pero hablar de un intento de golpe de Estado, promovido por mafias vinculadas con oscuros intereses políticos, significa, yo creo que absolutamente inventarse un libreto para decir que se está poniendo en riesgo su propia presencia en la segunda vuelta electoral, cuando, repito, él mismo acordó con el candidato Yacu Pérez a que se revise una cantidad muy significativa, casi el 50% de actas en el país, y después se echó para atrás. La gran pregunta que había que hacerle al candidato Lasso es ¿por qué se echó para atrás? Porque quizá después de esa revisión de casi el 50% de actas que pedía el candidato Pérez, si hubiera demostrado que él no pasaba la segunda vuelta, es eso lo que está intentando ocultar con esta cortina de humo de un supuesto intento de desestabilización democrática y de golpe de Estado. Pero, por ejemplo, por ejemplo, esa reunión, yo fui muy crítico de la forma como se vendió con gran pompa ese encuentro de Lasso con Yacu Pérez, avalado por el Consejo Nacional Electoral. O sea, yo nunca en mi vida, en mi recorrido periodístico y en mi actividad periodística cubriendo elecciones, nunca vi yo, por ejemplo, que dos candidatos acuerden una
decisión que le corresponde al órgano electoral, que es el tema del recuento. Yo nunca vi eso. A mí me pareció que se le vendió tan pomposamente al país ese tema. Yo lo comenté en este espacio, lo dije en mis redes, lo comenté en el espacio digital de la tarde. Se le vendió con tanta pompa y al final no hubo tal. O sea, le vendieron al país que iban a ir al recuento del 100% en Guayas y del 50% de 16 provincias del país y nada de eso pasó, Hernán. Así es, y de hecho este fue el segundo gran error del Consejo Nacional Electoral, entre muchos otros errores pequeños, pero entre los errores grandes, después de la primera vuelta, el primer error grande fue el haber salido al país a hablar de que quien estaba en segundo lugar era el candidato Pérez, luego de que ya existían múltiples evidencias de que lo que había era prácticamente un empate técnico por la cantidad tan cercana que estaba a la votación del segundo y tercer lugar. Luego de eso, haberse prestado los vocales del Consejo Nacional Electoral a que hagan este acuerdo extralegal, extranormativo entre los dos candidatos, ahí en la propia sede del Consejo Nacional Electoral, con prensa de por medio y ante observadores internacionales inclusive, y luego de eso no tener ninguna argumentación para darse para atrás, luego de que el candidato Lasso dijo que no. Es decir, ha sido un traspiés tras otro traspiés, pero si, de eso no podemos nosotros colegir que deban en este momento ser destituidos, como está pidiendo el señor Simón Espinosa, de que intervengan los militares, de que intervengan las Fuerzas Armadas. Yo creo que el señor Espinosa se quedó en la década de los 80, estacionado mentalmente. Y en ese sentido creo que lo que él entiende por democracia, o lo que él entiende con este curioso término de personaje país, porque él dice que el personaje que le interesa es el país no es ningún personaje, señor Simón Espinosa. Con esta mentalidad tan cavernaria, tan anacrónica y diría yo, tan peligrosa en términos democráticos, lo que se está intentando hacer, digo yo, es seguir azuzando el miedo ante los ecuatorianos, el miedo a la supuesta venezolización del Ecuador, el miedo a la supuesta desdolarización del Ecuador, el miedo ahora al supuesto golpe de Estado o desestabilización democrática, etcétera, etcétera, para enturbiar el proceso electoral, para no permitir que el proceso electoral más bien se encamine desde el debate, desde la polémica, desde la contrastación de argumentos entre los dos candidatos finalistas. En ese sentido, yo tengo mucho miedo de que esta campaña vaya a seguir subiendo de tono conforme avancen los días. Estamos dialogando con Hernán Reyes, haciendo un análisis crítico de lo que está sucediendo a partir de este caos político electoral. Algunos internautas escriben, y les es inevitable, a quienes nos están siguiendo y siguiendo este diálogo con Hernán Reyes, les es inevitable hacer la comparación con Bolivia. ¿Podríamos hablar de esa comparación? ¿Podría darse esa comparación, Hernán? Yo no he visto que los observadores de la OEA, que finalmente lo que sí dijeron es que el proceso electoral, al menos en los términos de su actividad de observación, se desarrolló en términos de normalidad el 7 de febrero, no he visto que hayan dicho nada respecto a este tipo de declaraciones, no solamente del candidato finalista, estas últimas horas, del candidato Guillermo Lasso, sino de ciertos medios de comunicación, como El Comercio, que permiten la opinión de este señor Simón Espinosa, que plantea acusaciones tan graves que a la larga, políticamente, y cualquier observador internacional lo sabe, pueden generar no solamente suspicacia, sino precisamente procesos de desestabilización en las propias elecciones. En ese sentido, yo veo, sí, el fantasma de Bolivia presente en Ecuador. En Bolivia pretendieron hacer eso. En Bolivia se habló precisamente, y no solamente se habló, sino que en Bolivia se desacreditó tanto el proceso que a la larga se generó una turbulencia social que impidió que el candidato ganador, en ese entonces Evo Morales, para esas elecciones pueda asumir el cargo, más allá de que nosotros entendamos que hubo un error y que no actuó debidamente. Claro, creo que usted y yo vamos a coincidir, Hernán, en el hecho de que Evo Morales no podía ser candidato a la presidencia de la República. No podía, y eso eso creo que lo hemos compartido usted y yo en su momento. Así es, exactamente, pero de ahí a haber generado, porque se generó, este fue un golpe de Estado generado, el de la presidenta, el de la dictadora Áñez en Bolivia, fue un golpe de Estado generado desde dentro y desde fuera. Y por eso digo yo, hay que estar muy atentos a personajes como el coronel Mario Pazmiño, que es alguien que tiene contactos también hacia afuera.
es alguien que tiene contactos con un grupo geoestratégico de seguridad nacional, etcétera, etcétera, que son realmente espacios tremendamente peligrosos porque tienen una noción, yo diría, absolutamente militarista de lo que son las democracias. Las democracias, cuando sirven al modelo neoliberal, son democráticas para estos señores, y cuando las democracias apuntan para otro modelo de Estado, para otro modelo de sociedad, por ejemplo, hacia un modelo que tienda hacia el socialismo o inclusive la socialdemocracia, yo ni siquiera hablaría de socialismo, en el caso del socialismo del siglo XXI, yo creo que hablaría de un modelo redistributivo y un modelo más de carácter socialdemócrata. En cambio, para estos personajes ya no se trata de democracia y hay que poner la fuerza de los fusiles, de las bayonetas, para defender los intereses de los grupos de poder. Eso es lo peligroso, y creo que con el ejemplo de Bolivia en el Ecuador deberíamos estar muy atentos a que no se siga, como digo, ahondando este malestar ciudadano que existe y está justificado, porque el Consejo Nacional Electoral ha tenido una actuación, diría, lamentable, pero que a la larga, hasta ahora y después de sortear estos enormes inconvenientes que ha habido, y luego de que en estos 15 días que tiene el Tribunal Contencioso Electoral para responder a la última demanda que le queda de carácter subjetivo contencioso electoral, el candidato Yacu Pérez pueda efectivamente darse la segunda vuelta luego de que se hayan agotado las instancias legales frente a las impugnaciones y frente a las demandas de los candidatos. Señor Lasso, no ensucie al señor Lasso y a quienes le están haciendo su campaña. Esto yo lo llamo campaña sucia, porque no existe otro nombre para hablar de estas declaraciones del señor Simón Espinosa, del coronel Pazmiño y de otros más que seguramente seguirán apareciendo en los distintos medios de comunicación del país, en los cuales tienen puerta abierta, y muchos de ellos tienen absoluta puerta abierta. No peguen con fuego. Lo que están es, de alguna manera, haciendo una campaña de miedo que no va a beneficiar solamente a sus candidatos, sino puede perjudicar al propio proceso electoral. Correcto. Hernán, en un minuto le pido una última reflexión sobre otro tema. Quiero salir de Ecuador y quiero irme a Brasil. ¿Cómo analiza usted en un breve comentario sobre la decisión judicial de ayer que anuló todos los procesos contra Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil? Lula podría ser candidato a la presidencia. Así es, podría generar un precedente impresionante, diría yo, y una evidencia clarísima de lo que se ha dado en llamar procesos de lawfare, es decir, de persecución política por la vía judicial a una serie de personajes, no solamente en Brasil, a una serie de personajes políticos en Brasil, en Argentina, en la propia Bolivia y en el caso del Ecuador, es evidente también, y significaría que a la larga lo que ha habido no son procesos como se nos quería pintar, de lucha contra la corrupción y contra los corruptos, sino que lo que ha habido es una utilización indebida, antiética y absolutamente, yo diría, antidemocrática de la justicia para perseguir opositores políticos. Así que yo creo que esto generaría un precedente no solamente para Brasil y permitiría a Lula participar en el caso de que el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Brasil ratifique la sentencia del juez de esa corte, sino para toda Latinoamérica. Y esto implicaría dejar al descubierto estas oscuras maniobras de distintos grupos políticos y de grupos de poder y encarnados en gobiernos de la región para perseguir opositores políticos valiéndose de la cantaleta de la lucha contra la corrupción. Correcto. Hernán, gracias por el tiempo y por la gentileza y por sus aportes para el debate público. Muy amable. Muy amable a usted, Fabricio. Gracias. Gracias. Hernán Reyes, catedrático, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa. Al volver, hablaremos sobre el modelo de gestión del metro para Quito, aquí en A Primera Hora, por Majestad Radio. Y ya saludo a Santo Domingo de los Sáchilas. Estamos enlazados con Majestad Televisión, nuestro canal en la querida provincia Sáchila. Abrazos para los televidentes en Santo Domingo. Pausa y volvemos.